en verdad viene a ser una palabra evidentemente matemática. Muchos no se dan cuenta y como matemática, ahí donde están los números. Lo primero, la base de esta palabra es sistema. Y si ustedes analizan qué es un sistema, proviene de otra subdivisión denominada conjunto. Y como ustedes se recuerdan, conjunto es una agrupación de elementos, ¿ya? Y obviamente él lo estudia, pues, no una rama de las matemáticas, ¿ya? Inclusive, estos elementos en un conjunto, para que se conviertan en sistema, tiene que haber una dinámica entre ellos, una relación entre estos elementos. Entonces, estos elementos en un conjunto, pero que tienen relaciones entre ellos, se denominan sistema. Ya hablamos no solamente de matemáticas, sino hablamos de una rama de la ingeniería. No sé si alguien quiere participar, por favor, a ver. Lo que podemos decir, tal vez en una máquina, ¿no? No sé, un pequeño motor, ¿no? Todas sus partes, ¿no? Tienen algún funcionamiento para que este motor cumpla su meta final, ¿no? Que es dar fuerza, no sé, succionar o algún tipo de actividad que esté realizando puntualmente esta máquina, ¿ya? ¿Qué pasa si un elemento le quitamos? La máquina no funciona, ¿no? Entonces hay una dependencia entre ellos, ¿ya? Pero para convertirlo al concepto de medio ambiente, le agregamos, pues, no, el prefijo eco, que puntualmente significa vida, ¿no? Y entonces hablamos de un conjunto de elementos. Ahora, ojo, el ecosistema, ¿ya? Viene a ser el objeto de estudio de una ciencia mucho más grande, que es la ecología. Ahí también he visto alguna confusión, por cierto, en algún momento, en un personaje o algún escrito que no está bien definido, donde interactúa la biocenosis sobre el biotopo. Ya acá le elevamos un poquito más el nivel. ¿Qué es biocenosis? Biocenosis quiere decir la relación que existe entre seres vivos. Ya los seres vivos entre ellos también dinamizan. Pueden ver acá la imagen unidos en una relación de cooperación. Todos colaboran, ¿no? Se dejan guiar por un cabecilla, en este caso el macho alfa, ¿no? Y los demás pues continúan, ¿no? Él conoce la ruta, él conoce lugares seguros, entonces los demás también contribuyen porque están ahí al tanto si hay un peligro, entonces es una relación de cooperación. Es una biocenosis. Pero también hay biocenosis, en este caso, de competencia. No sé si están dándose cuenta, hay un sapo que está con el ojo chueco, no es que esté por eso de esa manera, si no está, pues, no atento a su presa, un insecto, una libélula. A la par, la libélula está surcando posiblemente ese espacio porque también ha visto debajo en el agua, ¿no? Comida, en este caso renacuajos. Y a la par también los renacuajos están ahí porque también encuentran, pues, alimento, ¿no? Que vienen a ser puntualmente las algas. Entonces, todos ahí buscan algo con tal de sobrevivir. En este sentido, hay una cooperación de competencia que se llama depredación. Ya entre ellos se están comiendo con tal de sobrevivir. ¿Ya? Esto puntualmente, esto va a existir siempre. Hay relaciones de cooperación y también de, digamos, de competencia, ¿no? Inclusive también hay relaciones indiferentes donde ni uno ni el otro simplemente busca un beneficio, simplemente viven juntos por condiciones regulares, ¿ya? Ese es biocenosis. Por otro lado, hay biotopo. El biotopo viene a ser el lugar, es el espacio, es el escenario donde se realiza esta biocenosis. ¿Ya? No sé, miren acá, les comentaba las aves, y puntualmente esa dinámica de cooperación lo están desarrollando sobre un islote, sobre una roca, y eso puntualmente es el biotopo. Igual, ¿no? En este caso los peces están en grupo, ¿ya? Ellos generalmente andan así en cardumen o rémoras, ¿no? Con el único fin, igual, de buscar alimentos o defenderse de sus depredadores. Esa dinámica de cooperación de peces también, pues, ¿no? Es una relación que se da en un lugar, en un biotopo que es el agua, ¿ya? Y bueno, pues, ¿no? Todas las relaciones, tanto de biocenosis y biotopo, están en un espacio físico, como ustedes están, en cierta forma, experimentando.
Para tener un poco una definición mucho más precisa y rápida para que no se olviden nunca, el ecosistema es como una obra de teatro, ¿ya? No sé, le pueden poner cualquier nombre ustedes, ¿no? Los actores y actrices son los seres vivos, ¿ya? Todos los seres vivos, para decirlo esto justo, vamos a ver. En el planeta existen puntualmente dos biotopos fundamentales, ¿ya? El suelo y el agua. El aire no, si es un ambiente donde el ser vivo puede, digamos, pasar o subsistir, pero no va a poder ahí puntualmente mantener toda su actividad o ciclo de vida. Ya el aire simplemente es un espacio donde circunda, ¿no? En cambio, el suelo y el agua sí. El suelo inclusive tiene muchas más condiciones para que un ser vivo pueda sobrevivir y mantenerse en ese estado hasta que llegue a morir, pues, ¿no? El agua de la misma manera, ¿ya? Cada uno tiene ventajas y desventajas. En el tema terrestre, por decir, los ecosistemas terrestres tienen ventajas porque encuentran distintos tipos de alimento en el suelo, ¿ya? Desde el mismo agua hasta nutrientes, minerales y otros componentes más. ¿Ya? En desventajas, el ecosistema terrestre, lamentablemente, depende de un factor indispensable que es el agua. Si no hay agua en el tema terrestre, no hay vida. Por otro lado, el ecosistema terrestre también depende de los factores climáticos, principalmente la luz y el calor. Si no hay tampoco esto, simplemente no hay vida. ¿Ya? Entonces, estos son elementos, factor terrestre. En el acuático, igual, pues, ¿no? Tiene ventajas. El tema climático no afecta sobre su medio ambiente y sus factores que, en cierta forma, hacen que sean dependientes es el oxígeno, por decirlo. Si no hay oxígeno en el agua, los animales también tienden a morir juntamente con las plantas. ¿Ya? Entonces, estos son los factores que se encuentran en los ecosistemas. Bueno, rápidamente, los ecosistemas tenemos en el terrestre el más abundante en el planeta, desde los desiertos, selvas, bosques, matorrales, punas, nevados, etcétera. Hay un montón de ecosistemas terrestres, como les dije, son los más abundantes. Todas dependen del agua y de algunos factores climáticos. El ejemplo más claro, ¿dónde existe más vida en el ecosistema terrestre? Posiblemente selva, ¿no? ¿Y por qué? Por un lado, abundancia de agua. Segundo, el factor climático es ideal, calor, temperatura, casi permanente, ¿ya? Entonces, ahí hace que la vida esté, pues, no exuberantemente. Por el contrario, un ecosistema terrestre, digamos, en forma crítica en estas condiciones, es el desierto. No hay agua, el factor climático es extremo, va a decir por la mañana o por las noches llega a -0, incluso mucho más bajo, y por el día sube, pues, ¿no? Hasta 50, 40 grados centígrados, prácticamente quema, ¿no? Entonces, ahí, obviamente, hay escasez de factores, ¿no? Hay vida, pero es mínima, ¿no? Es escasa, en cierta forma, ¿ya? Cactus, insectos, aves de rapiña, reptiles, ¿no? La mayoría modificados a ese medio extremo, ¿ya? Entonces ahí pueden darse cuenta las condiciones que tiene el ecosistema terrestre. En el ecosistema acuático es un poco más flexible, se tiene hasta 4 tipos, ¿ya? Estos 4 se dividen en dos, ecosistema marino y ecosistemas terrestres, ¿ya? Los terrestres son los más abundantes, ¿no? El río, el famoso ecosistema lótico, lago, léntico y subterráneo, que acá no está, apunten por favor, ¿ya? En el caso de los ríos, bueno, pues no son escorrentías que ya ustedes saben que bajan de las zonas más altas hasta el mar, ¿no? Las características principales, ricas en oxígeno, el ecosistema de río va a tener muy baja la cantidad de animales y plantas, por el mismo hecho de que arrastra, ¿no? Siempre va llevando todos sus elementos. Entonces, las plantas y animales no se pueden estabilizar, son arrastradas por la corriente. Y si están por en ese espacio, ¿no? O corto, ¿no? No se mantienen por mucho tiempo. Ojo, estamos hablando de ecosistemas donde no hay intervención de otra especie, prácticamente estamos viendo un ambiente inalterado,
¿ya? Ecosistemas del lago, al contrario, ¿no? Estos ecosistemas se mantienen estáticos, generalmente emposados, lagos, lagunas, lagunetas, ¿ya? Estos tienen un factor pero en contra, que es la pérdida de DBO y DBQ. ¿A qué se refiere? Cuando el agua se estanca, simplemente el oxígeno pierde. Y al perder el tema de oxígeno, la demanda bioquímica y biológica de este elemento sube. Entonces, ¿qué pasa? Los animales tienden a morir por la falta de oxígeno. Es paradójico, ¿no? No sé, pues, ¿no? A un pez prácticamente muere en el agua por la falta de oxígeno. Es algo que a veces no entendemos bien, ¿no? Pero esto ocurre. Este fenómeno de la falta de oxígeno en el agua, cuando ya no hay lluvias o cuando ya no hay algo que lo tribute al lago, laguna, etcétera, se llama eutrofización. Y seguro que han visto, porque ya vamos a comenzar en la etapa de estiaje acá en la sierra. En Lima también hay un tiempo, generalmente en la etapa de verano, cuando ya no hay muchas lluvias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? El agua se estanca, lo primero que va a generar es un cambio de color. Se va a oscurecer, se va a ver negra. Y en el tiempo esto va a manifestar un color fuerte. Es un fenómeno de eutrofización, es la formación de aguas negras. Al final, pues no dentro del agua, si había animales o plantas, están muriendo por la falta de oxígeno. ¿Ya? Este fenómeno, pero es corto, ¿no? Nuevamente ocurren las lluvias, aparecen a moverse las aguas y obviamente desaparece también la eutrofización. Y el material que se ha acumulado ahí tiende a sentarse en las bases, como una especie de lodo. Y seguro que han visto, pues, ¿no? Porque siempre los lagos tienen esas características especiales. El ecosistema submarino, antes de llegar al mar, ya nos referimos, pues, ¿no? Al agua que está debajo del suelo. Este subterráneo, puntualmente, este agua subterránea, es aquel que pasa por las capas del suelo, ¿no? Llega hasta la napa freática formando, pues, los famosos manantiales. Pero ahí me dirán, pues, ingeniero, mire, ahí no hay luz, ahí no hay oxígeno, ¿ya? ¿Habrá vida? Sí. Generalmente los ecosistemas subterráneos vienen a ser un ecosistema extremófilo. En este caso, la gran mayoría de seres vivos que ahí se encuentran son algas, son bacterias, son protozoarios, pero que viven en condiciones sin oxígeno, sin agua. Por eso son extremófilos, anaeróbicos, quimiosintéticos, etcétera. ¿Ya? Son animales que están dentro de este espacio. Y por último, ecosistema marino. Bueno, es el más abundante en el planeta. No olviden que casi el 75% del planeta es todo agua y está cubierto por ecosistema acuático marino. Bueno, características de este ecosistema: rico en oxígeno, tiene movimiento permanente y obviamente este fenómeno se da continuamente por un proceso bioosmosis, por la dinámica de seres vivos, ¿ya? Y en cierta forma, los ecosistemas también se pueden ordenar según la densidad de animales o seres vivos, ¿ya? En el planeta se tiene una clasificación basada en esta característica y se va teniendo pues aproximadamente más de 104 biomas, aunque recientemente he leído un artículo, no sé si era periodístico o científico, pero a inicios del mes de abril, puntualmente, la cantidad de ecosistemas y biomas en Perú había disminuido. No le he tomado mucha atención, pero sería bueno revisarlo esto, ¿ya? Pero yo tengo datos clásicos, por decir, ¿no? Se dice que Perú tiene 87 zonas de vías permanente. Medio ambiente incumbe, pues, ¿no? Dos partes de esta definición. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, por un lado, medio, ¿ya? Medio quiere decir el espacio, es el lugar, si recordamos un poquito, es el biotopo, es el biotipo, y mientras que ambiente viene a ser la dinámica entre seres vivos, entre el espacio del lugar y los seres que habitan en él. Ese es medio ambiente. ¿Y qué dicen? Pues no, no sé, algunos por ahí descabellado, ¿no? No, es redundante hablar de medio ambiente, hay que mocharlo, solo ambiente. ¿Con qué nos estaríamos quedando? Con los seres vivos y su dinámica entre ellos.
¿ya? Y un ejemplo claro, acá en el Perú tenemos Ministerio del Ambiente, en la presencia del hombre. No olvidemos que en el medio ambiente sí o sí el hombre está presente. Ya no hay un medio ambiente donde el hombre no esté presente. El hombre es el centro de este espacio. Ya a diferencia que en el ecosistema, el centro de la naturaleza. Bueno, tenemos medio ambiente natural, medio ambiente artificial y medio ambiente social. El natural vienen a ser espacios, lugares donde el hombre está presente, el hombre está ahí, pero es un hombre muy respetuoso, es un hombre muy equilibrado en sus actividades y por ende frente a la naturaleza. En ese sentido, este hombre en el medio ambiente natural depende mucho de los factores naturales. Por eso también es considerado un hombre tradicionalista en sus actividades económicas. ¿Ya? Un ejemplo claro, la pesca, la ganadería, la agricultura, la fruticultura, etcétera. O sea, todas las actividades tradicionales antiguas, ojo, tradicionales, porque también hay ganadería extensiva, agricultura mecánica, no sé, etcétera, ¿no? Hablando de los tradicionales, ¿no? Se encuentran dentro de este medio ambiente natural. ¿Ya? Ejemplos tal vez precisos, las comunidades campesinas, las comunidades ganaderas, los bosques naturales,